Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 25 de noviembre de 2019, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, un placer enorme estar con ustedes. A esta hora de la mañana, como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Aquellos que están desde luego ya pendientes de nuestra señal, gracias por acompañarnos. Hoy lunes, una fecha especial muy importante, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Vaya, entonces, para todo ese esfuerzo y dedicación para la protección de la mujer. Esta mañana acá en nuestros estudios nos acompaña el ingeniero William Hernández, director general de Protección Civil, quien recién fue nombrado, y con quien vamos a hablar precisamente acerca de cuál es la visión que él suma a este tema tan importante como es la prevención de riesgos en nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, William. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Ernesto. Mi formación ha sido más enfocada en la planificación territorial. Esta planificación territorial desde un punto de vista bastante sectorial, no únicamente en la parte económica, sino también entrando en la parte social, ambiental, mitigación de riesgo, porque hay que entender que el territorio hay que verlo desde un punto de vista holístico, que todas las dimensiones están interconectadas. Entonces, esa visión es la que pretendo llevar a la Dirección de Protección Civil. No vamos a pensar en que vamos a mitigar o a prevenir sin considerar las implicaciones sociales que conlleva en el territorio todos los aspectos de sismos, de sequías, todas las amenazas que existen en los territorios. Nosotros estamos con varias amenazas existentes ya. Somos susceptibles a terremotos, somos susceptibles a sequías, a huracanes, depresiones tropicales, etc. Entonces, nosotros ya tomando en cuenta que existen estas amenazas, tenemos que planificar en función de ellas. ¿Cómo vamos a continuar construyendo en lugares en que existe la vulnerabilidad? Porque hay que recordar que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Si existimos en lugares o hay asentamientos humanos en el que existen vulnerabilidades debido a estas amenazas, el riesgo aumenta. Entonces, este énfasis de planificación es lo que vamos a promover, porque aquí hay dos vertientes para la cuestión de protección civil. Es la reacción ante emergencias y la prospección. Pensamos llevar a todas las comunidades una mejor seguridad. Una seguridad porque vamos a estar ya prevenidos y atentos a lo que pueda ocurrir. Nosotros ya sabemos que vamos a tener sequías, que vivimos en un país sísmico. Ya vamos a hablar de ello, por cierto. Entonces, si ya sabemos eso, ¿por qué no iniciar la planificación desde ya? ¿Por qué no estar preparados para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Es correcto, Ernesto, es correcto. El Sistema Nacional de Protección Civil es algo que ya está constituido por ley. ¿Quién cuando pregunta, ¿qué hace Protección Civil? Protección Civil es el ente coordinador y administrador del sistema de protección civil. Es uno de todo el concierto de actores. Interesante. Una institución no puede atender plenamente una emergencia o puede planificarse desde una institución. Aquí la coordinación y articulación con todas las entidades referentes al Sistema Nacional de Protección Civil es clave. Para esto, lo de la serie sísmica, se activó el Sistema Nacional de Protección Civil.
en el que se dan los lineamientos desde nivel nacional a nivel departamental, municipal, para atender en caso de emergencia. El recurso humano que tenemos es importante y aún así necesitamos reforzarlo a través de capacitaciones y especializaciones. Este recurso humano tiene años de experiencia, pero necesita una especialización para que pueda atender efectivamente en casos de emergencia. Porque como te mencionaba en un inicio, está la vertiente de atender preventivamente, pero también en caso de emergencia. Entonces, en caso de emergencia, hay que fortalecer todavía a ciertos sectores. Esa base de formación y capacitación que requiere tú. Así es. Entonces, aparte de la formación, tenemos que contar con una plataforma de insumos para atender estas emergencias. A esta altura yo creo que ya no es valedero sorprenderse. Es una realidad, cambio climático, y tenemos que tener claro eso, es una realidad que los inviernos ya no son como eran antes, que iniciaban en cierto mes y finalizaba en otro mes. Sí. Y que se planificaba los cultivos en esos momentos. Y que las lluvias eran estables y ahora no. Tenemos lluvias en cortos periodos de tiempo y bastante copiosas. Lo que genera las inundaciones. Entonces, teniendo ya estos históricos recientes, estar diciendo que no estábamos preparados ya no es una respuesta viable. Entonces, ya no se vale, ¿no? Ya no se vale. Tenemos que iniciar preparándonos desde ya. Hay que olvidarnos o hay que quitarnos el paradigma que la mitigación y la prevención únicamente está enfocada en gris, que solo es concreto, que tiene que haber una gran barrera gris que nos proteja de que se venga una luz, pero no es así. También la mitigación se puede hacer a través de prácticas agroecológicas. Entonces ahí es donde juega un papel importante el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, a través de este proyecto, el de Sembrando Vidas. Porque a través de la reforestación estamos haciendo suelos menos susceptibles, que tengan derrumbes y que los sedimentos de las montañas o de las cuencas hidrográficas vayan a caer a los ríos, y cuando tenemos grandes caudales y sedimentos en las cuencas que afectan a las comunidades bajas. Porque hay que quitarse esa mentalidad que el territorio está desvinculado entre sí. Que aquí lo que ocurre en Cuenca Alta repercute en las Cuencas Bajas. Inicialmente tenemos que hacer una actualización de la ley de protección civil, igual que su reglamento. ¿Por qué necesitamos actualizar estas leyes? Porque han habido cambios en los protocolos internacionales. Tenemos que adaptarnos a los protocolos. Ya cómo hacerse cuando hay emergencia o cómo se puede prevenir ya está escrito. El punto es retomarlo, tropicalizarlo a nuestra realidad y plasmarlo en una ley. Cuando estamos hablando de la reorganización o reingeniería de la Dirección General de Protección Civil, es que vamos a fortalecer a estos técnicos municipales, departamentales, con los que ya contamos, en vertientes específicas. Nosotros tenemos una jefatura o una sección de albergues, por ejemplo, que hay un especialista de albergue en el departamento de Usulután, o en todos los departamentos que hay un especialista de albergue.
que haya un especialista en radiocomunicaciones, que haya un especialista de logística alimentaria, que haya un especialista en atención y detección de todas las consecuencias de una emergencia. Entonces, la visión es tener un pool de técnicos en los departamentos que pueda atenderse desde el territorio y que no dependa de una figura, sino que el sistema se active independientemente haya o no haya un gobernador, un alcalde, un director, etcétera, sin que la gente desde los territorios también pueda activarse los sistemas sin necesidad de tanta burocracia. Para la toma de decisiones es necesario información. Eso es clave. La información se genera desde diversas entidades. Aquí tenemos que buena parte de la información se genera desde el Ministerio de Ambiente, pero también tenemos Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Defensa, bueno, todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces, esa información se concentra en estas salas situacionales y van a ser dos salas situacionales, una técnico operativa en la que estén todos los técnicos especialistas de todo el Sistema Nacional de Protección Civil con toda la información y la política estratégica en la que van a estar los titulares de todo el Sistema Nacional también en este otro nivel de decisión. Pero esto vinculado a tiempo completo. El tiempo para correr en el plan de contingencia para el periodo vacacional, hay mucho accidente de tránsito, ¿no? Qué sí, lamentable. Sí. ¿Qué está pasando? Vale. Bueno, uno cuando habla de números se deja llevar y habla en números fríos, pero aquí no estamos hablando solo de números, estamos hablando de familias que quedan desprotegidas con estos tipos de accidentes y ahí también invitar a la población a tomar las medidas que se solicitan en cuanto al no conducir en estado de ebriedad, respetar todas las leyes de tránsito, porque en el 2017, para el periodo vacacional, tuvimos 348 personas lesionadas, personas fallecidas 37, rescates 48, accidentes 520 e incendios 124. Entonces, vamos a iniciar un proceso de concientización a la población para que esto genere una repercusión en estos números, que no haya más muertes que lamentar, pero la protección civil somos todos. No solo depende del Sistema Nacional de Protección Civil, pero también depende de la propia ciudadanía. Prevenir, exacto. Atender las indicaciones que dan las entidades correspondientes, oficiales. Entonces, esto es trabajo de todos. Un buen éxito, el éxito o buen éxito de un plan de atención de emergencia va a depender también del grado de madurez, del grado de educación que la población tiene. Y ahí viene la responsabilidad ya no de otros, sino de uno mismo, ¿no? Otro aspecto que queremos retomar es hacer un solo plan anual. Porque ahorita lo que hacemos es un plan para Semana Santa, un plan para agosto, un plan para Navidad y un plan para Navidad. Vamos lo mismo. Lo mismo es estar hasta cuando se va acercando la fecha, prepararnos. Pero no, ahora vamos a hacer un plan único, contingencial, para todas las vacaciones, que ya sabemos cuáles son y cuándo son, y que defina cuáles van a ser los protocolos que se van a hacer para cada
para cada festividad en específico. El ministro de Gobernación, Mario Durán, es el que preside el Sistema Nacional de Protección Civil. El caso, el director de Protección Civil es el secretario técnico. Es como un ente meramente técnico. Meramente técnico que acompaña en las tomas de decisiones políticas al ministro Durán y a todos los titulares del sistema. Esto no es trabajo solo de una entidad, es un trabajo del gobierno y de la ciudadanía. Entonces, la responsabilidad es grande, se va a hacer el mejor trabajo de todos y vamos a dar una respuesta eficaz y eficiente a toda la ciudadanía salvadoreña. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra segunda parte del programa. Hoy en el estudio, como lo dije, Johnny Wright, presidente del partido Nuestro Tiempo. Johnny, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un gusto estar aquí con ustedes, acompañados de Aida. También Aida Betancourt, directora de proyectos y alianzas del partido Nuestro Tiempo. Aida, gracias también por acompañarnos. Gracias, Ernesto, es un gusto estar aquí esta mañana. Antes de poder hacer un análisis sobre la coyuntura del país, los he visto muy activos, promocionando cómo este documento, cómo no hacer política en el siglo XXI, ¿cierto? Así es, nosotros lanzamos este manual, es un manual de instrucciones que se llama Cómo no hacer política en el siglo XXI, te entrego uno para que puedas verlo, y es básicamente una serie de consejos que de nuestro tiempo nosotros redactamos y queremos compartir con la clase política. Son esas prácticas que nosotros consideramos han erradicado la confianza de los ciudadanos en la política y han creado esta brecha, prácticas de clientelismo, de corrupción, de protección de intereses particulares más que de intereses de los ciudadanos. Y estuvimos la semana pasada con Johnny y con Juan Valiente presentándolo en la Asamblea Legislativa y estamos también compartiéndolo con funcionarios y con la ciudadanía para que sepamos también qué exigir. Johnny. Sí, fíjate que antes, creo que la última vez que nos habíamos visto, nosotros como Nuestro Tiempo aún no éramos partido político. Y hoy ya somos partido político, oficialmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral, y estábamos dándole vuelta a cómo nos vamos a dar a conocer. Y precisamente en ese proceso surge la idea de, bueno, dejemos bien claro lo que no somos, a qué nos oponemos y cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito como partido es hacer que las mejores personas lleguen a la función pública y dignificar la política. Creemos que la política por mucho tiempo ha tenido una connotación negativa. Aquí hablamos de política y todo es corrupción, aquí hablamos de política y todo es abuso de privilegio. Y estas cosas y estos consejos que están en este manual, aunque parezcan sentido común, consideramos que por mucho tiempo nos hemos acomodado como ciudadanía y hemos aceptado estos comportamientos, estos abusos, como parte del juego político, cosa que no debe de ser. Sí, hay temas de transparencia, por ejemplo, consejos en los cuales invitamos a la clase política a que tienen que ser siempre rendición de cuentas hacia la ciudadanía, no solamente a la cúpula de su partido. Hay temas, por ejemplo, como de campaña adelantada, invitando también a los partidos a respetar los tiempos electorales y a regirse por las leyes. Y también hay un capítulo entero sobre el comportamiento, digamos, dentro de la Asamblea Legislativa, donde también invitamos a que exista muchísimo más una política de consenso, a negociación sin violencia, a estar claro de que aunque las personas piensen diferente y las fracciones tengan diferentes propuestas, no son enemigos, sino simplemente son distintas visiones de cómo hacer la política. Entonces, son estas prácticas que nosotros consideramos que, como decía Johnny, deberían de ser de sentido común, pero que siguen repitiéndose. Conozco de primera mano que cuando uno entra en la política, la misma política lo quiere cambiar a uno. La tentación llega y te toca la puerta, llegan los ofrecimientos de viajes y esto, y firme aquí para su seguro médico privado. Y son cosas que las damos por hechas, ¿verdad? Y quizás en la política lo más fácil para llegar a tener éxito, perdurar y quedarse y ser reelecto una y otra vez, lo más fácil es dejarse llevar, irse con toda la corriente. Y junto a mi colega Juan Valiente,
nosotros creímos importante romper con esos comportamientos, con esos abusos. Por eso creemos que es importante que, y como lo decía al inicio, el rol de fiscalización de la ciudadanía, y es importante, por eso nosotros lo hemos compartido en nuestra página web comonohacerpolitica.com. Los ciudadanos pueden llegar, descargar un audiolibro, leer capítulo por capítulo, tener estos consejos, incluso en redes sociales, compartir estos consejos con su consejo favorito con el político del momento, digamos. Porque sí, porque por mucho tiempo pues, los políticos nos han visto la cara a los ciudadanos, se han aprovechado de esa distancia que hemos permitido que exista entre la ciudadanía y quienes nos representan, que gracias a cambios, tanto generacionales como de tecnología, esas brechas se han cerrado bastante. Y ahora los cambios son mucho más acelerados, las exigencias son aún mayores, y hemos reconocido y aplaudimos y nos subimos en esta ola de ciudadana que la tolerancia hacia la corrupción ha cambiado completamente. Yo creo que muchos se van a dar por aludidos, ¿verdad? No va dirigido a una u otra persona, a un partido en particular, pero indudablemente, como está basado en eventos reales, no es un trabajo de ficción, creemos que sí, muchos se darán por aludidos. Y nuestra política sigue siendo cortoplacista, sigue siendo reaccionaria y sigue desenvolviéndose en un mar de opiniones, pero no en un mar de un diálogo político en la búsqueda de consensos y de una construcción de un plan a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿de qué trata la política ahora si nos metemos hoy en día en Twitter? ¿Qué son las cosas que está diciendo la ciudadanía? ¿Cuáles son los mensajes que está enviando el gobierno? ¿O cuáles son los mensajes que emanan desde la Asamblea Legislativa? Muy pocos de ellos van dirigidos a una reforma estatal, van dirigidos a corregir el tema de pensiones, que va a ser un tema catastrófico para mi generación si no se corrige ahora. Y todo ese contenido que nosotros como partido político, pues claramente existe una expectativa que tengamos propuestas, que tengamos soluciones. Para nosotros esa construcción ahorita la estamos haciendo. Siempre hemos dicho que queremos construir una plataforma política desde la ciudadanía y nutrirnos de la ciudadanía para elaborar nuestras políticas públicas. Pero yo creo que hay que aprovechar eso que ya estamos viendo, que ya no se tolera aquí los abusos o la falta de transparencia, por ejemplo, a la hora de revelar quién financia un viaje en un avión privado a un funcionario. Esas cosas aún persisten en la ciudadanía. Yo diría que en el marco de todas las cosas trascendentales del Estado, de las cosas que tienen que funcionar, podría ser algo mínimo. Pero si nosotros dejamos pasar lo mínimo y dejamos pasar lo siguiente y lo siguiente, claramente los políticos van a seguir aprovechándose. Este gobierno ha tenido una oportunidad histórica por las tasas de popularidad y aprobación que ha tenido para promover temas que sean difíciles, discusiones que sean espinosas y generar ese consenso y apelar a un consenso con una base social más amplia. Pero creemos que, al contrario, lo que ha pasado ha sido la imposición de una narrativa y cualquiera que se oponga, cualquiera que se atreva a disentir, cualquiera que critique, es inmediatamente descalificado. Y eso es peligroso en una democracia. Creemos que eso, digamos, por eso es importante que existan diversas alternativas y que las alternativas tengan legitimidad y credibilidad de parte de la población, de los ciudadanos, para poder abonar a ese diálogo, pero que exista, digamos, un ambiente que sea propicio y donde todas las opiniones valgan y sean tomadas en cuenta. No porque alguien se oponga a esta narrativa oficial, automáticamente existe incluso un temor de criticar. Y lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto de parte de analistas políticos que notan esto y que esto es algo que puede ir acrecentándose en el tiempo y que no abona en nada a nuestra democracia y a nuestras instituciones, que todavía tienen un largo camino que hacer para fortalecerse. Esos parámetros son, pues, primero, no hacer y caer en las mismas fallas de los partidos de antaño. Van a aceptar dinero y financiamiento de cualquier origen los nuevos partidos políticos y ser como lo han sido en el pasado.
van a ser igual o tampoco transparentes como históricamente han sido los partidos nuevos que los partidos de antaño. Va a ser solamente un rebranding, una marca nueva, una marca fresca, sin un verdadero cambio. Entonces, esos son, yo diría los parámetros. Y nosotros, que queremos crecer, lógicamente, queremos ser un partido importante, queremos y aspiramos a algún día llegar a gobernar, tenemos como parámetros, como guía, nuestros principios, ¿verdad? Y por eso decidimos salir con este manual sobre precisamente los comportamientos que rechazamos con contundencia. Nosotros no creemos en la confrontación estéril entre personas. De hecho, hay un consejo dentro del manual que dice que tus adversarios políticos no son tus enemigos, como nos han hecho creer por tanto tiempo, estableciendo un sistema polarizado en donde quien llega al poder lo concentra, busca la manera corrupta, la manera poco transparente, oscura, de consolidar ese poder en la asamblea, en lo judicial, en el ejecutivo, y así perpetuarse. Y luego cambian los gobiernos y vuelve a cambiar toda la institucionalidad. Hemos encontrado también que hay temas que movilizan a los ciudadanos y que cada vez más estamos siendo una sociedad civil más organizada, más activa, más exigente. Vimos, por ejemplo, alrededor del tema de corrupción, sin duda este es uno de los temas donde los ciudadanos, más allá de los colores políticos o de las banderas partidarias, estamos de acuerdo que estas son prácticas que ya no pueden existir. En temas como, por ejemplo, la no violencia contra la mujer. De hecho, hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y vimos hace un par de semanas como un caso, el caso del magistrado que fue acusado de agresión sexual contra una niña de 10 años, realmente reunió a personas de distintos partidos, organizaciones, ideologías que exigieron un cese a la impunidad y la protección de los derechos de la niñez. Entonces creemos que esta es una gran oportunidad para posicionar estos temas que a menudo han sido relegados de la política. La aprobación del presupuesto general de la Nación es un momento que obliga a las partes políticas a sentarse a la mesa a negociar, a discutir. Lo que se ha visto de momento es, yo creo, más de lo mismo. Es una imposición de mi presupuesto del Ejecutivo, y quien está conmigo, bien, y quien no, es mi adversario, y lo voy a atacar hasta que lo tenga contra la pared y me dé los votos. Eso para mí, o sea, hay que ver también, o sea, qué está implícito dentro de esta negociación, dentro de este diálogo presupuestario. Es el rumbo que se le va a dar a las políticas públicas, si le vamos a apostar a la educación, si le vamos a apostar a la salud, o si vamos a seguir metiéndole millones y millones de dólares al tema de seguridad. Entonces es un tema fundamental. Y en base a qué vamos a medir resultados, porque vamos a venir un año más tarde y vamos a pedir un presupuesto mayor. Vamos a tener esta discusión otra vez, y cómo vamos a revisar, cómo vamos a hacer las cosas mejor. Johnny, gracias por haberme acompañado. Gracias a ti por el espacio. Siempre un gusto estar contigo, y agradecido siempre con el trabajo que haces. También, Aida, gracias. Gracias, Ernesto. Esperamos verte pronto para contarte cómo seguimos avanzando. Interesante, así será.